Perfecto, pues bienvenidos a todos al tercer episodio de Data Explorer's Guide. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Se llama Saraí Aguilar, que es Data Scientist hoy en día en la empresa GBM. Saraí, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. No, la verdad que, como te decía justo antes de empezar el podcast y la conversación, desde que tuve la conversación con él y decía, oye, pues ¿quién sería bueno que se sumara? ¿Tienes algún contacto por ahí? Creo que el top of mind o el número uno que salió fue tu nombre, Saraí. Entonces, bueno, muchas gracias por tener esta conversación. Va a ser algo muy similar con lo que pasó con Eli y con Raúl en los primeros dos capítulos. Tú vas a ser el tercero, entonces, bueno, eres de las pioneras. Muchas gracias por darme esta oportunidad de saber un poquito más de ti y compartir tu experiencia a lo largo de los años. Entonces, la dinámica va a ser muy parecida que con Eli y con Raúl. Vamos a hablar de ti, vamos a platicar sobre las cosas que has hecho, más centradas en las herramientas, en lo que utilizas y cómo podemos llegar a hacer la nueva Saraí en 3, 4, 5 años si no sabemos nada de datos, si queremos empezar de cero, o si queremos complementar lo que sabemos ya de Data Science, que es lo que utiliza alguien que ya está trabajando en una empresa tan importante como GBM, qué herramientas utiliza, qué librerías. Creo que es información que va a ser muy valiosa y también las lecciones aprendidas que has tenido en el camino. Entonces, pues ahora sí que vamos a empezar desde el inicio, tampoco vamos a irnos tan atrás, pero sí algo. En el año 2015 tú inicias en la Universidad Panamericana la carrera de Ingeniería Computacional. ¿Es algo así? Computer Graphics Sí, Engineering. exacto. Entonces, bueno, más que nada es como saber por qué eliges esta carrera. Ya tenías en mente, que lo tenías muy claro. ¿Cómo fue esa decisión, Sara? Y cuéntanos por ahí, ¿cómo fue? Claro. Bueno, yo me interesé desde muy temprano en las matemáticas y en la computación, ¿no? No sabía específicamente qué quería hacer de grande, tuve muchas ideas, pero sabía que lo que sea que me quería dedicar tendría que ver con eso. También tenía un hobby que era dibujar. Me considero una persona también muy creativa, muy afecta al diseño, etcétera. Entonces, en una feria de universidades que tuvimos en la preparatoria, llegó a la Universidad Panamericana y me presentó esta carrera. Esta carrera se llama Ingeniería en Animación Digital, en Ok, realidad, pero ok, es prácticamente ingeniería en computación gráfica. Entonces ves desarrollo de software que está orientado hacia gráficos. Esto pueden ok. ser, mejor caso de uso pues, son los videojuegos, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, modelado, etcétera. Entonces yo dije, esto combina perfectamente las tres cosas que quería, ¿no? Eh, en cierta parte. Y bueno, pues a los 18 años, sin mucha idea del mundo, sin mucha idea de nada, apliqué, me quedé y ya está. Entonces empecé a estudiar eso y también durante la carrera seguí descubriendo que la computación era algo que me gustaba. En mis primeras clases de programación estaba muy clavada. Eh, Contaba ahí con un círculo de amigos bastante competitivo, a los que también les gustaba hacer Ok. cosas extras, además de la escuela, proyectitos, entonces también nos fuimos metiendo un poco más a eso. En la carrera empecé a programar en C Sharp, en C++, el desarrollo que hacía estaba en esos dos lenguajes, eh, pero por mi cuenta empezaba también a interesarme en Python, ¿no? Entonces, en mi Ok. tiempo extra empecé a aprender a programar también en Python. Ya cuando aprendes los lenguajes de programación más serios de aprender Python no es tan complejo, ¿no? Ujú. Entonces, así es como me empiezo a meter como más enfocado hacia la programación, hacia la computación, esa parte creativa que incluye la carrera y que en algún momento fue mi hobby más favorito en ese momento, como que la fui dejando como un hobby, ¿no? Ujú, Como tal, ujú. me gustaba más esta parte un tanto más técnica. Entonces, esos fueron los primeros años de la carrera y es por eso que decidí estudiar eso.
Genial, ¿no? Bueno, suena súper interesante. Creo que afortunadamente, a ver, yo sé que no es fácil para nadie, pero creo que tú lo tuviste muy claro, como que fuiste diciendo, oye, esto es lo que a mí me gusta hacer, y dijiste, ¿qué es lo que combina todo lo que me gusta hacer? Vamos por esta carrera, esta universidad que ofrece algo que combina todo eso que me gusta y que en el futuro podría hacerlo profesionalmente. Pero entonces está perfecto. Bien, entonces en la Universidad Panamericana dices que tienes compañeros muy competitivos que empiezan a hacer proyectos. Estos proyectos em, los hacían hacia, o sea, eran literalmente como personales que tuvieran en su portafolio, o que quisieran hacer en Git, o cómo era esa dinámica. Decían, oye, yo hice esto y yo hice esto, o era como más encaminado hacia algún proyecto ya hacia alguna empresa, o cómo eran los proyectos. No, en realidad eran proyectos muy personales, ¿no? En ese momento los desarrollamos para trabajar en nuestro portafolio, justo los Ah, subíamos a genial. GitHub, los publicábamos y ya, poco a poco íbamos construyendo en esos años nuestro repositorio Genial, personal. No iban genial. enfocados a ningún tipo de proyecto profesional ni nada, solo era pura práctica, eran proyectos que a lo mejor ni siquiera nacían de nuestra mente desde cero, sino que venían como de algunos cursos, luego de repente algunos proyectos de la misma escuela los escalábamos un poco más grandes, reciclábamos algunos proyectos de una materia para meterlos a otra y entonces eso nos permitía seguirlos robusteciendo. Y bueno, todos estos proyectos justo estaban muy enfocados en realidad virtual, realidad Ok. aumentada, desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Estaban en ese entonces todavía, esa era mi onda. Ok, no, genial. Entonces, creo que lo interesante en tu caso va a ser en qué momento o cómo es que cambia sí, la dinámica o la línea en la que empieza a ser como programación orientada a realidad virtual, realidad aumentada, a decir, oye, ¿sabes qué? Hay una branch que es como más más, no técnica, pero que ya se utiliza más Python, que es lo que tú mencionabas, y que es el mundo de los datos. ¿En qué momento dices, oye, ¿sabes qué? Sí, me gusta todo esto de la realidad aumentada y virtual, pero creo que aquí también me puedo desarrollar y es algo que veo que me gusta y es algo técnico que se necesita hoy en día, y es algo que también puedo aprovechar y que me está gustando. ¿En qué momento hay como ese punto de inflexión de realidad aumentada y virtual a los datos, al mundo de los datos? ¿Cuál es tu inicio? ¿Cuál es el momento en el que dices, oye, esto me gustó, vamos a cambiar un poquito, vamos a direccionarnos hacia acá? Pues justo terminé de desarrollar todos esos proyectitos durante la universidad, seguía yo estudiando, tuve incluso la oportunidad de entrar como intern a una empresa que desarrollaba estas aplicaciones, ahí aprendí mucho y durante ese trabajo encontré dentro de pues, las diferentes oportunidades que ofrecía la universidad, una que me llamó mucho la atención, que era, estaban llamando a mujeres estudiantes para Ok. hacer una estancia de investigación durante el verano en el MIT. Ah, súper. Yo dije, eso está buenísimo, eso suena muy bien. En ese entonces, pues empezaba ya a sonar mucho más el machine learning, data Ujú. science. En ese momento, pues yo no tenía idea de la magnitud y del mundo frente al que me encontraba, pero ya empezaba a sonar mucho. Entonces yo dije, esto es una muy buena oportunidad, Claro. ahora que estoy aprendiendo también Python. Y bueno, de una u otra forma, a pesar de que no son matemáticas tan abstractas ni complejas, que al final es parte de lo que terminas viendo conforme vas avanzando en esto. No llevas mucha estadística y probabilidad en ingeniería, pero tenía cierto pues trasfondo y gusto por las matemáticas, por la programación, combinada esas dos cosas, me resonó, es una oportunidad para ir allá y trabajar Súper. en Nuevos Aires, en una universidad con tal prestigio, conocer gente y seguir aprendiendo. Y yo dije, pues vamos a darle una oportunidad. Quizá no es lo que me gusta a mí, quizá Ujú. termine haciendo Claro, esto que ya estoy haciendo, quizá termine haciendo otra cosa, pero pues es una nueva oportunidad de aprender. Y claro. entonces decido ponerme a estudiar, hice algunos cursos, me puse a leer algunos libros y ya empiezo el proceso, me aceptan
Me dan una beca también para irme para allá, que eso era algo que Ah, también me bueno. preocupaba un poco, cómo me iba a Sí. financiar. La Ujú. universidad me apoya, me voy para allá y allá justo me encuentro con un mentor muy bueno y también con una comunidad de mujeres estudiantes allá que también estuvieron participando en el mismo programa en el que yo estuve. Allá estuve haciendo Natural Language Processing, que si bien no es como, bueno, es una muy pequeña parte de todo lo que es Machine Learning o Data Science, Ujú. bueno, pues fue esa mi iniciación, ¿no? Entonces voy allá, aprendo muchas cosas, entonces ya para este punto traigo una nube en la cabeza de mucho conocimiento de datos, de cómo analizarlos, un poquito de NLP, un poquito de estadística más avanzada de lo que ya había visto en la carrera. Entonces, todo esto ya lo traía así y me interesaba mucho, ¿no? Entonces ahí lo único que hacía falta era como ver si sí me gustaba y si sí me gustaba, como que ya empezarlo a bajar, ¿no? A Ujú. Ujú. como a aplacar dentro de mi cabeza y a entenderlo más profundamente, ¿no? Empezar como a dejar que pues todo ese conocimiento empezara a echar raíces, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces voy allá, aprendo todo esto, ya había estudiado antes, y justo cuando me bajo del avión, a mi regreso, Ajá. esto se lo cuento a muchas personas, no me creen, pero literalmente cuando iba en el avión de regreso, me llega un Sí. correo de la universidad en donde dicen, oigan, se acaba de unir un nuevo profesor, un nuevo doctor en investigación, machine learning, acá en la Universidad Panamericana, y se abre una plaza de becario de investigación No. en la facultad. Ahí en la Universidad Panamericana fomentan mucho esta parte de investigación. Hay muchos doctores trabajando ahí y entonces tú te puedes como unir a ellos, trabajar como becario de investigación. Te enseñan mucho, te incentivan mucho a publicar, a participar en, en conferencias, etcétera, y aparte te dan una beca. Entonces está muy bueno porque tampoco tienes la presión de estar buscando otro trabajo, que es otra presión que te mete la universidad, ¿no? Como de, Ah, oye, ya. ya empiezas a trabajar desde muy antes, y eso está súper bien también. Eh, pero bueno, no te tienes que preocupar de eso tampoco porque te apoyan con la beca aplicada a la colegiatura en Súper. investigación, ¿no? Entonces yo dije, esto suena muy, muy bien. Yo creo que igual voy a tomar la oportunidad, vamos a ver qué tal. Y justo ahí también me acepta, tuve una conversación con el doctor, hubo buen match y ya me quedé ahí, ¿no? Entonces, Súper. terminando ese verano, luego entro de forma muy orgánica a hacer investigación en Data Wow. Science y Machine Learning en la Facultad de Ingeniería también. Qué genial. Eh, Oye, disculpa. Oye, y ahí, o sea, tú fuiste al MIT y dijiste, oye, esto me gustó. Cuando regresaste, viste otra oportunidad y tú, o sea, tú ya decías, o sea, me gustó lo suficiente como para seguirlo, o fue como, oye, como que me está dando señales el mundo, porque como tú lo cuentas, es como de, oye, me voy bajando y me llega un correo y es como seguir esta línea del Machine Learning, Data Science. ¿Fue como más, sí me gustó o fue como, oye, esto ya como que me están dando como todas las, sí, o sea, como que se me están presentando todo como para decirme, oye, sigue esta línea que ya estás empezando a desarrollar? ¿Cómo fue esa decisión de, oye, sí me gustó o fue como más de, oye, se me está presentando, vamos a tomarlo y a ver qué sale de aquí? Creo que es un poco de los dos. Definitivamente Ok, me había gustado mucho lo que había aprendido en los cursos que había hecho y en la estancia allá. genial. Definitivamente me gustaba mucho, ¿no? Pero también estaba muy consciente que era solamente la puntita de la punta del iceberg, ¿no? O sea, nuevamente, tenía una nube de conocimientos, ¿no? No estaba nada Sí, como bien aterrizado. aplacado. Ujú. Y entonces pues también aceptaba que me faltaba todavía conocer y tener más mentores que me permitieran pues bajar todo ese conocimiento, ¿no? Nuevamente. Eh, Me gustaba y entonces dije, pues vamos a darle la oportunidad, ¿no? Y también es un poquito de la vida diciéndome, hey, podría ser esta una buena chance, ¿no? Porque no le das una Claro. oportunidad. Entonces, fue más bien como un montón de cosas, ¿no? Como la curiosidad de ver qué tanto podía seguir profundizando en eso, qué tanto me podría seguir interesando y la misma vida dándome estas chances, ¿no?
Entonces sí, fue un poquito de todo, pero ya me Claro. gustaba mucho, ¿no? Lo suficiente. Ah, eso está perfecto. Ahí mismo, entonces todo esto fue antes de la graduación como tal, ¿no? Antes de que tú tuvieras tu título profesional. MIT y ser pues asistente de investigación de un doctor, el doctor León Palafox, Ajá. de Artificial Intelligence dentro de la Universidad Panamericana. Eso está genial. Antes de tu graduación, aparte de eso, ¿tuviste algún internship o eh, con prácticas profesionales en algún otro sitio o fue todo más centrado en la investigación? Pues, bueno, todo ese año estuve haciendo mucho trabajo con él, no solamente de investigación, sino también él me Ok. daba clases muy específicas, me recomendaba más material, lo cual es Ah, muy súper. importante que un mentor que ya tiene mucha experiencia en Eso. eso te vaya guiando. Es lo que de verdad, ahí fue el verdadero parteaguas, muy específicamente en mi carrera, ¿no? O que tener esa persona uno a uno que te puede ir guiando, te va Claro. diciendo como esto sí vale la pena, esto sí métele más, vamos a trabajar más en esto, oye, te está fallando en esto, oye, te veo potencial en esto, creo que eso me ayuda mucho, ¿no? Entonces estuvimos viendo investigación, publicamos un paper, fuimos a la conferencia del paper, también lo metimos, otra parte de esa Wow. investigación, a otra conferencia, también en el MIT, nos fuimos para allá. Ese año estuvo muy, muy padre. También Wow. participamos en el Data Day, que eso fue como la clausura de toda nuestra investigación. Y se armó ahí un muy buen grupo de investigación. La verdad estuvo muy padre. Y ya terminando eso, ya era pues marzo, ya esto iba a acabar en verano. Dije, bueno, pues yo creo que ya es buen momento de darle una oportunidad al mundo profesional, regresar, pero Ujú. ya con este enfoque, ¿no? Ya, sí. Y ya, ahí Wow. definitivamente ya estaba mi gusto muy madurado, lo que había aprendido me encantaba. Nuevamente seguía, bueno, hasta la fecha sigo creyendo que todavía me hace falta mucho, ¿no? Sí. Entonces dije, pues es momento ya de darle a la vida profesional y justo por abril de ese año mandé mi CV a dos empresas, una de ellas es Cantar, que es justo la primera empresa en la que trabajo ya como científica de datos. Ahí entré como junior. Un tiempo estuve todavía part-time porque era en lo que acababa la carrera y en lo que Ok. empezaba a trabajar. Entonces, ahí es donde inicia toda la aventura profesional en Cantar. Cantar es una empresa de investigación de mercados. Si conocen a Nielsen, Oh, ok. Sí, bueno, sí. Cantar es competencia de Nielsen. Competidor. Ok. Perfecto. Y solo ya para terminar la parte del research y todo lo que tiene que ver con MIT, el paper, ¿qué dirías que es lo que más te llevaste? O sea, ¿se ponían en práctica como tal, pues no sé, librerías o hacías algún tipo de programación, algún proyecto o era más literal como entender los modelos o qué es lo que más te llevaste de toda esta experiencia antes ya del mundo profesional? Pues en cuestiones técnicas, ahí lo que trabajamos fue una investigación de qué factores pueden aumentar la probabilidad de que un estudiante dentro de la universidad, específicamente en la Facultad de Ingeniería, se dé de baja, ¿no? Entonces, Oh, ok. fue muy interesante porque era un conjunto de datos real, ¿no? Y ahí me tocó desde pelearme así con Exceles, ver quién tenía los datos, ver quién tenía los datos correctos, limpiarlos y bueno, de ahí implementar un modelo, ese modelo fue una regresión logística, eso también fue algo que aprendí, ¿no? O sea, Ok. de todo lo que yo venía aprendiendo en los cursos y bueno, redes neuronales y árboles de Wow. decisión, bueno, terminó siendo una regresión logística. Y bueno, eso también me ayudó a darme cuenta que a veces la solución es la más simple, ¿no? Y donde abarcas el mayor del tiempo desarrollando esto es haciendo que los datos tengan sentido antes de empezar a modelar, ¿no? Seleccionar cuáles van a ser las variables. Todo eso fue creo que lo más enriquecedor y empezar con proyectos así que eran muy, muy reales, eh, pues me ayudó mucho como a verlo desde el El plano real, impacto. ¿no? Sí, Literal. claro. Sí, claro. Este, Claro, tiene mucho que ver.
tener algo tan real como para también entender el impacto de lo que tú estás como desarrollando, ¿no? Así como, Sí. oye, realmente si esta variable se comporta de esta manera, este va a ser el impacto del, sí, las bajas en este caso en la Facultad de Ingeniería, o sea, es algo súper, súper potente, entonces suena súper enriquecedor, tuviste una gran oportunidad, qué bueno que la aprovechaste. Entonces, llega Cantar y entras entonces a una empresa, desde mi punto de vista, que es pues súper focused en pues modelado, como tú mencionas, ¿no? Segmentación de clientes, entender el mercado, todo, todo lo que tiene que ver con tu, pues a quién quieres dirigir, pues subcontratan, ¿no? A Cantar como para decirme, oye, ¿sabes qué? Hazme estos segmentos de mis clientes, yo los quiero entender, quiero llegarles de cierta forma. Eso es lo que yo entiendo igual y tú ahorita nos puedes explicar un poquito más, pero creo que es el lugar perfecto o ideal como para empezar este camino en el que tienes que hacer esos modelos y tú eres gran parte de quien los desarrolla y eso le da un gran valor a los clientes de Kantar, ¿no? Sí, bueno, a ver, Kantar tiene muchos datos, ¿no? Es su Ujú. principal, o sea, venden ellos ¿No? Sí, prácticamente los datos, ¿no? Que hacen de las encuestas y bueno, ¿qué haces con todos esos datos? Pues analizarlos. Justo estábamos en un equipo de ciencia de datos regional de América Latina, teníamos ok, un portafolio de soluciones y entonces teníamos clientes tanto internos como los mismos claro, analistas de mercado de Kantar que llegan con nosotros y nos decían, oye, ¿cómo podemos profundizar en estos datos con el portafolio de soluciones? ¿Cuál puede ser la que mejor se adapte a este problema o esta pregunta que tenemos el cliente? O también clientes externos, ¿no? Que llegaban literalmente como de, oye, ayúdame a entender cuál es el segmento al que más le estoy pegando, ¿no? O exacto. ayúdame a entender cómo las inversiones que yo estoy haciendo en marketing, en televisión, en radio, en redes sociales, están permeando en mis ventas, ¿no? Entonces era muy interesante, no solamente por esa parte, sino de que había muchos datos, sino también por la gente y el equipo que ya estaba en Cantar, ¿no? Cantar yo creo que en el momento en el que yo entré y actualmente todavía me consta que tiene un equipo de profesionales y científicos de datos muy buenos, ¿no? Yo creo que en el momento en el que yo estaba buscando trabajo para Junior Data Scientist, solamente yo creo que estaba Cantar y la otra empresa para la apliqué. No había mucho más, ¿no? En ese momento todavía no sonaba tanto, a pesar de que ya llevaba algunos años. Sí, Y ahí en Cantar había un equipo de más de 15 científicos de datos repartidos en dos equipos aquí en México, trabajando en una red de científicos de datos de Cantar global completa, ¿no? Entonces, pues llegar ahí a un lugar en donde ya prácticamente el way of working está establecido, ya hay seniors, ya hay managers, ya hay gente con mucha experiencia, te ayuda mucho como persona principiante que entra, ¿no? Que a veces pues te la puedes aventar y entrar a un equipo que apenas se está formando y todo, pero bueno, creo que llegar a una empresa a mí que ya estuviese bastante sólida en esa estructura del equipo y en la forma en la que trabajan me ayudó muchísimo a solo preocuparme en ese entonces de lo que tenía que preocuparme, ¿no? Que era aprender del equipo y de la empresa y de los datos, ¿no? genial. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora, cuando tú llegas a Kantar y ya te enfrentas a tus primeros retos, ¿qué herramientas son las principales que tú utilizabas? Eh, ¿Era Python, SQL? ¿Qué librerías de Python? ¿Qué tipo de modelos te encontraste o qué es lo que más te solicitaban hacer? Y obviamente sin entrar a detalles, solo como más como las herramientas para entender qué es lo que puede encontrarse alguien que dice, oye, quiero ser Junior Data Scientist. Saraí se encontró con esto es lo que le pedían y estas son las herramientas que utilizaba más que lo que le pedían. Pues en Cantar me pasa algo chistoso. Como ya Ok. lo mencioné, pues yo venía de aprender C Sharp, C++ y Sí. luego Python y Sí. entro a Cantar y de repente todo en R. Oh, Todo en R. SR. Y yo, Ok. wow. Y yo la verdad es que al principio como que decía, no, R para qué, ¿no? O sea, si de Ujú, por sí sí. Python ya se me hacía un lenguaje
de muy, muy alto nivel. R, pues lo es mucho más, ¿no? Pero bueno, ni modo, tocó empezar a Oh, darle a R. Por ahí hay un libro muy bueno que se llama Art for Data Science, ok. de Harley Whitham. Es muy bueno, a pesar de que él veía mucho, bueno, el Tidyverse, que bueno, Ujú. él fue uno de los creadores del Tidyverse, si no me equivoco. En Cantar no se utilizaba mucho, bueno, no como que ahí trataban de llevarlo más a otro tipo de librerías, ahí utilizaban mucho Data Table para la manipulación de los datos. Entonces aprendí R como no del sabor normal que la gente aprende, que es el tidyverse, sino por un sabor un poquito que se parecía más a Python, ¿no? Y bueno, Ok. de hecho, si no me equivoco tampoco, actualmente todavía Data Table, tal vez actualmente no, pero en ese entonces Data Table era la librería de manipulación de datos más rápida de todos. Oh, ok. Más que Pandas, más que Polars, era Data Table en R. Entonces, bueno, eso fue lo que me fue convenciendo también. Y bueno, también la empresa, ¿no? Pues ya tener todo Sí, claro. desarrollado ahí me Claro. llevó a aprender R. Actualmente es un lenguaje que ya no uso en mi día a día, pero le tengo mucho amor. He dado, incluso impartido algunos cursos en R Ah, wow. y le mantengo mucho cariño, ¿no? Entonces, justo ahí utilizamos mucho R, Data Table, también se utilizaba Python. Ahí en Cantar tuve como dos posiciones, una en el equipo regional, que digo que trabajaba de esta forma, y Ujú. también otra en un equipo global, en donde estaba mi trabajo mucho más enfocado al desarrollo. Y ahí todo el desarrollo estaba hecho en Python. Entonces tuve un poquito de los dos también. También veíamos mucho aplicaciones en R Shiny, no Ok. sé si lo ubiques, pero pues, justo es un framework dentro de R que te Ok. permite construir e incluso deployar aplicaciones de Ok. visualización de datos, dashboards. Bueno, puede ser tan complejo como te imagines. Que sea Ya. recomendable o no, este es un cuento diferente, pero bueno, igual veía mucho de eso. Eh, y bueno, ya en cuanto a proyectos, ahí en la primer posición, justo como lo mencionas, ¿no? Había mucho esto de segmentaciones, identificar elasticidad de precios, Wow. optimizar inversiones en esfuerzos de marketing, ver cómo esa combinación de esfuerzos en marketing te dan un nivel de ventas que tú quieres y Ujú. cómo puedes irlos manipulando. Eh, Ese tipo de análisis en la primera posición, y ya en la segunda posición estaba mucho más enfocado a series de tiempo, Ah, ok. eh, Predicciones. análisis Forecast. de series de tiempo. Entonces, sí me tocó una amplia gama ahí de diferentes técnicas y de herramientas. Estuvo muy padre, la verdad. Sí, suena súper genial. Yo creo que hay pocas empresas que pueden ofrecer algo tan enriquecedor para un data science y creo que lo has aprovechado súper, súper bien. Después de Kantar, ¿qué es lo que sucede? Cambias directamente de empresa a Mercado Libre, ¿correcto? Sí, exacto. Ahí estaba en Bien. Qatar. Eh, a la par de estar en Cantar, empiezo una maestría en ciencia de datos también Oh, ¿eso en la sucede antes, Universidad ok? Panamericana. Ahí también es otro golpe de suerte, porque Ok. justo cuando termino la carrera, digo, ¿qué hago ahora? Digo, pues ya estaba trabajando, ¿no? Sí, Pero te piden hacer ahí en la Universidad Panamericana o una especialidad o una tesis para titularte o una ok. maestría en la misma Oh, institución, ¿no? Y ok. justo ese año se abre la primera generación de la maestría de No, ciencia de datos en la UP. Dios, Y ok. que no puede ser. Qué loco. Y que bueno, uno más uno es igual a dos. Sí, Escribí. Eh, genial. y ¿Qué te estuvo también muy pareció? padre esta parte Mm. porque
la maestría sí está muy enfocada. Las plazas que tienen, de hecho, para que entren a la maestría estudiantes son muy poquitas. Tratan de que Ok. vengan pues, profesionales que ya tienen pues, ciertos años de Sí. experiencia en la Ujú. industria y pues eso también lo vuelve muy enriquecedor, las pláticas y los comentarios que surgen, eh, pues ya viene de gente que ya, o sea, lleva tiempo ahí, que ya se ha topado con un montón de problemas, que ya los ha resuelto, que ya se ha equivocado. Y bueno, pues también ese networking fue muy interesante y poder convivir con toda esa generación. Pero estuvo muy bien. Ahí la maestría duró 1 año y medio y me la eché justo mientras estaba trabajando en Cantar. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre de forma paralela. Y luego me buscan de Mercado Libre. Ahí pues cambia un poquito la cosa, porque en Mercado Libre la oportunidad que me estaban ofreciendo era dentro de un equipo comercial, ¿no? Ya no era un equipo como de ciencia de datos o de analítica formal, era un equipo comercial que necesitaban fuerza de gente que le supiera datos, ¿no? Ujú. Entonces yo entro justo como la primera persona para empezar a fundar esta pequeña célula de datos dentro de un equipo comercial. Este equipo Wow. comercial se dedicaba muy específicamente en las pymes dentro de Mercado Libre. Ok. Mercado Libre quizás no lo sepan muchos o quizás sí, no sé ya, pero bueno, hay muchas grandes empresas dentro de Mercado Libre, están las grandes marcas que todo el mundo conocemos, también hay muchos vendedores de muchos miles de millones de pesos con ventas y con un catálogo de productos gigantesco, pero también hay Ujú. vendedores muy independientes, pymes, ¿no? Entonces justo lo que se dedicaba ese equipo en el que yo estaba era más enfocado en cómo le hacemos para ayudar a estos vendedores a entender sus ventas, cómo están aportando Mercado Libre y ayudarles a optimizar pues toda su estrategia para que vendan más dentro de la plataforma, ¿no? Al final, si el vendedor gana, nosotros también ganamos, ¿no? Entonces, pues fue un reto diferente porque ya era una industria muy específica, con un problema muy específico que Ujú. resolver y dentro de un equipo de personas que si bien tenían un background muy analítico, eh, pues no era necesariamente técnico, ¿no? Ok. Entonces, ese fue también un nuevo reto al que me enfrenté, ¿no? Cómo todo lo que yo ya había aprendido y todo lo que iba desarrollando lo podía, comunicar, ¿no? Y no solamente eso, sino todo lo que hacía, debía yo asegurarme que tuviera un impacto, ¿no? Directamente en el negocio. Y eso es algo que también perdemos a veces de vista, como que a Sí. veces estamos muy clavados en lo técnico, yo voy a hacer mi modelo, yo voy a hacer mi análisis, yo voy a hacer este proyecto y lo voy a entregar y ya está, ¿no? Yo creo que no, ahí es donde justo me empezó a cambiar el switch, como decir, no, a ver, espérate, todo lo que vayas a hacer tiene que tener impacto y tiene que ir dirigido hacia los objetivos en común de todo el equipo y de la empresa. Y bueno, justo eso fue quizá lo que más aprendí ahí en Mercado Libre. Genial. En cuanto a herramientas, o sea, también te encuentras un toolbox diferente a lo que estabas utilizando en Kantar. Llegas y sí hay como acceso fácil, digamos, a la información para que tú puedas desarrollar esos modelos. ¿Qué te encuentras ahí en Mercado Libre? O sea, ¿qué tools utilizaste? Bueno, ahí pasa también algo muy, muy padre. En las empresas de tecnología, seguramente tú lo sabes, Sí. pues ya es mucho más común tener un data warehouse en donde pues tú entras, tiras tu consulta Entonces, en SQL sí, y puedes navegar lo que quieras. Tú como persona en datos tienes todos los permisos y bueno, sí, es un Disneyland de los datos, ¿no? Y sí. eso fue lo que me ocurrió en Mercado Libre. Genial. En Cantar no era así, en Cantar era mucho más cuidadoso el acceso que tenías a los datos, de hecho no podíamos hacer consultas hacia un data warehouse, el intercambio de datos era muy diferente, pero acá en Mercado Libre pues hay una plataforma en Ujú. donde tú te metes, desempolvé mi SQL que traía de la carrera y a Eso. darle, ¿no? Y eso fue algo que me encantó, porque no había quien te parara, ¿no? Si de repente Ujú. tenías una pregunta,
Los nuevos Bueno, campos. pues nada más era cuestión de ver qué datos tenías disponibles. Si sí lo tenías disponible, ya lo podías usar, lo jalabas, entendías la tabla. En Mercado Ujú. Libre, pues estaba todo perfectamente estructurado, documentado, y bueno, era increíble. Ahí las herramientas que utilizábamos, cuando llegó mucho de lo que ya se había desarrollado para el equipo, antes de mí también había otra persona, pero entró, había muchas cosas en R, entonces continué un poquito pues ya con el Ah, ok. ímpetu que traía de cantar en R, pero también fui cambiando algunas cosas a Python. Ahí dentro de Mercado Libre, muchas de las herramientas que utilizábamos en analítica eran desarrolladas por mismo Mercado Libre, ¿no? Oh, Como que wow. tampoco nadie se imagina esto, pero una empresa tecnológica tan grande, mucho de su tooling es de Mercado Libre, ¿no? Hecho in-house, ¿no? Ahí teníamos, ya no Wow. sé si existan, pero teníamos ahí una herramienta que se llamaba Fury, que te permitía desde tener notebooks en Python hasta deployar un modelo, ¿no? Entonces, Wow. bueno, pues ya todo era muy, muy sencillo, ya estaba listo y pues le estaban dando constante mantenimiento. De hecho, también la plataforma en donde tirábamos los queries y extraíamos la información era de Mercado Libre, ¿no? Después ya nos movimos a GCP, Sí, a Google, Google y Cloud. bueno, Ujú. ya me tocó también meterle un poquito por allá. Ahí también, pues, como utilizamos toda la suite de Google, estábamos a veces también con Looker para hacer tableros. Ujú. Ah, Lux. Adicional también teníamos Tableau. Ese yo no llegué a utilizarlo, pero pues era donde estaban los dashboards principales de Mercado Libre. Eh, ¿Qué más? Pues de repente a veces también estábamos en Data Studio, creo que se llama así el de Ujú, Google. sí, Google Data Studio, sí. Y bueno, aprovechamos también muchísimo las conexiones que puedes hacer entre, bueno, el Data Warehouse de Google Ajá. con la suite de Excel o Sí, PowerPoint, Sheets. etcétera. Están muy padres esas integraciones, también las aprovechábamos mucho. Wow. Y bueno, pues eso más o menos fue el tooling. Está súper bien, buenísimo. Entonces, creo que es un otro reto que también es muy enriquecedor para ti, como pasar una perspectiva como de segmentación de clientes y todo esto a un equipo como de ventas directamente, como con un objetivo ya mucho más claro y más enfocado, como tú bien mencionas. A partir de ahí termina el plazo con Mercado Libre y llegamos a pues ahora sí que la empresa en la que estás actualmente, GBM, creo que también es un reto súper, súper interesante, una empresa que se enfoca a portafolio como de inversiones, si no estoy mal, igual tú ahorita nos vas a explicar un poquito más qué es lo que hace GBM. Y creo que también por lo mismo, por ese sí, foco que tiene la empresa, creo que es algo que es súper importante y complejo hacer como un modelado ideal a partir de, oye, el propio usuario nos está dando esta información de, oye, quiere invertir tanto, tiene esta edad, tiene estos objetivos, vamos a hacerle un modelo que se ajuste al nivel de riesgo que quiere tomar, al capital con el que cuenta, a cuánto puede ahorrar actualmente, a si en el futuro va a tener X hijos o si no sé qué tantas preguntas se le pueden hacer al usuario, obviamente sin quebrar como el acuerdo de confidencialidad con el usuario, pero que te pueda proveer para que tú puedas dar el mejor modelo y que el usuario también se sienta cómodo con su inversión y con su plan al futuro. Creo que es una empresa que es súper buena, sobre todo también para un data science. Entonces creo que tú nos puedes dar mucha, mucha luz de qué es lo que haces ahí, qué toolset utilizas y qué has aprendido en esta gran empresa. Bueno, GBM también pues, ha sido un gran, gran, gran reto. Definitivamente creo que, bueno, lo que aprendí tanto en Cantar con Mercado Libre y la combinación de las dos cosas me ayudó a, pues ahora estar en GBM. En GBM, cuando yo entro, nuevamente se empieza apenas a formar este equipo de Ok. analytics dentro de GBM, conformado actualmente por cracks de cracks de cracks. Eh, y bueno, tocó ahí, meses antes de que yo entrara, tocó ahí de todo, ¿no? Desde armar el data warehouse, hacer que la empresa empiece a ser un poco más data driven,
A ver, GBM lanza su aplicación de GBM Plus. Quizá no muchos lo sepan, pero GBM tiene más de 30 años. Es una empresa con mucha experiencia, con un portafolio de clientes bastante, pues sí, grande y aparte de muchos años de confianza, ¿no? Entonces, hace como 4 años, un poquito antes de la pandemia, Ujú. lanza su aplicación de GBM Plus. Y fue el perfecto timing ahí, porque con la pandemia, como también bien lo has de saber, pues sube todo, ¿no? El mercado. Las empresas de Sí, tecnología, explota. muchas, tienen este boom gigante, todo el mundo quiere invertir, se empieza a escuchar también cripto, trading por todos Ajá, sí. lados. Y bueno, ahí el competidor que era más grande era GBM. Entonces logra capturar todo este mercado. Y bueno, ya con esta plataforma digital, ahora lo que tocaba era también empezarle a meter al análisis, ¿no? Y a entender cómo se comportaban estos usuarios, cómo le vamos a hacer para toda esta captación, tanto de volumen en dinero como en personas y inversionistas, hacemos que se queden, que les guste una aplicación, que la sigan recomendando, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese entonces sí muchas decisiones, a ver, son inversiones, se toman con datos, etcétera, pues no existía como que ese repositorio central en donde tú como analista de eh, capitales o lo que sea te acercaras y Ajá. pudieras ver, ¿no? Entonces ahí justo el equipo, meses antes de que yo entrara, empieza a formar todo eso, setear todo nuestro entorno analítico y ya yo entro en una etapa un poquito más avanzada en donde ahora sí, ya que tenemos la gran parte disponible, empezar a analizar, ¿no? Y ahí sí me ha tocado desde cosas muy, muy sencillas, como armar un dashboard que le permita a los stakeholders entender cómo está la recurrencia de los depósitos, qué Ok. usuarios se están retirando su dinero, cuál es la periodicidad con la que meten o sacan dinero, cuáles son los tipos de instrumentos que más están utilizando, en qué momento los utilizan. Eh, si un usuario que llegó a cierto nivel en activos es el usuario que es más probable de quedarse. Todo ese tipo de pequeñas preguntas que si bien eran muy simples, eran muchas en cantidad, Ujú. tocó resolverlas, ¿no? Entonces, una buena parte de mi trabajo actualmente es eso, ¿no? Es sacar esas preguntas de negocio. Resolver preguntas. Ha habido muchas reestructuras, muchos cambios de organización, y que eso es algo que también, pues bueno, como también bien sabes, en las empresas de tecnología suele Sí. ocurrir mucho, ¿no? Cambio de estrategia, cambio de equipo, cambio de ahora vas a trabajar tú con estas personas, ahora tú ya vas a estar enfocado nada más en esto, ¿no? Hay mucho de eso, entonces también eso es algo que aprendí ahí, ¿no? A vivir con esa pues cambio, ¿no? Ujú, con El el cambio cambio, sí. constante y moverte muy, muy rápido. Eso también tienen las empresas de tecnología, que las decisiones hoy puede ser una, mañana puede ser otra, y si hoy ya no viste un dato, ya te perdiste toda la fiesta, ¿no? Y ya perdiste la oportunidad de entender a los clientes y ofrecerles algo en el momento exacto, ¿no? Entonces, todo ese dinamismo, también tocó aprenderlo ahí. Y ya una vez que se empezaron a calmar un poquito las cosas, empezamos ya a profundizar en el negocio, ¿no? Y entender, por ejemplo, cómo está la estrategia de pricing, ¿no? Nuestros fees en trading, cómo los podemos optimizar. Nuestras tasas de interés en otro tipo de productos de renta fija, cómo le podemos hacer para optimizarlas. Será elástica, podemos hacer que los clientes traigan más dinero si se las aumentamos o qué pasa si se las bajamos. ¿Afecten algo o no afecten nada? Y bueno, ahora sí toca empezar a justo optimizar todas esas estrategias que son más a mediano y largo plazo, ¿no? Mientras llevas también a la parte de esa otra parte. Y bueno, ahí pues toca trabajar también con muchos, muchos equipos, y ahora no solo es uno específico con Mercado Libre, sino también toca trabajar con producto, con Customer Success, con los advisors dentro de GBM, contra operaciones, bueno, con un montón de equipos que tienen muchas preguntas, que todos también están ansiosos por explotar esos datos. Y bueno, también eso me ayudó mucho a seguir aprendiendo, ¿no?
Genial. Eso, No, en buenísimo. resumidas cuentas, es lo que ha tocado No, en GB. está genial. Yo creo que todas las experiencias son súper fructificantes o le has sacado mucho provecho. Entonces, esta es una más. Ahora, eh, ¿cómo dirías que es un día? Si yo soy Saraí Aguilar y estoy en GBM, ¿qué tools, más que hago específicamente, es qué porcentaje de tiempo le dedico a qué cosas? A esta herramienta, o sea, no sé, hacer un dashboard con qué herramienta, qué porcentaje de mi día. Optimización de un modelo con Python, con esta librería. ¿Qué tiempo le dedico? ¿Qué otro tiempo le dedico? No sé, si manejo un equipo, no manejo un equipo, si tengo reuniones de equipo, qué porcentaje le dedico, más o menos como para decir, oye, yo quiero ser Saraí. ¿Qué vamos a hacer un día cotidiano hoy en GBM? Yo sé que puede cambiar dependiendo de la empresa y todo, pero para que sepa cómo, qué es lo que hace un data scientist, la gente Saraí. Eh, bueno, a ver, creo que sería difícil porque hay mucho, ¿no? Hay mucho, mucho que hacer en un día. Eh, pero bueno, una muy buena parte del tiempo estás extrayendo datos, ¿no? Ok, Del data warehouse. Estás extrayendo y explorando a la par. Y bueno, escribiendo código en SQL. Ahí SQL. utilizamos Genial. AWS, entonces toca Ok. hacerlo en Redshift. Redshift. Es donde ahí están nuestros datos. Entonces, una buena parte del día es eso, ¿no? Extraer datos, explorarlos, entenderlos, ver si vamos Entenderlos. bien, si no Ujú. cambiar. Otra muy buena parte del día, tal vez no lo estoy diciendo en orden ni nada Sí, porque no, no hay pues, puede problema. ir variando, es trabajar de la mano con equipos pues de negocio, ¿no? Ahí a lo mejor te toca una reunión con producto, en donde producto quiere ver qué va a pasar cuando lancen esta nueva feature, ¿no? O esta nueva feature, a quién le podemos o a quién se la podemos ofrecer y va a tener una mejor reacción, ¿no? O cómo podemos personalizar esa feature para que se adecue a ciertos segmentos de nuestros clientes. Y entonces ya ahí en esa reunión les ayudas a definir con tu conocimiento de datos y también con un poquito del de negocio Ujú. y en discusión y en debate muy productivo a cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y definir esa Súper. estrategia. Perfecto. Resulta que va a ser un experimento. Esa es otra parte que olvidé mencionar en GBM. Mucho en GBM también de lo que hago en el día a día es experimentación, ¿no? Lo cual Ok. también ha sido una parte que me ha encantado. Es algo que no había tenido experiencia tanto en Mercado Libre, no lo había puesto en práctica ni en Mercado Libre ni en Cantar. Y bueno, llevo acá en GBM y pues toca hacer muchas cosas con ese, de esa forma y eso también está buenísimo. Entonces, toca, ya terminas de definir con los equipos de negocio cómo lo vas a hacer, perfecto. Ya lo que tú te llevas es ya sea un deep dive, un análisis o un dashboard o un modelo o un experimento, ¿no? Entonces el resto del día, que yo creo que es la mitad del día, es sentarte, ahí utilizamos SageMaker, Python, y empezar a trabajar en tu análisis, ¿no? Obviamente lo que a mí me Súper. encanta hacer al principio es bajar todo como en papel, escribir qué vamos a hacer, Ujú. qué técnicas vamos a utilizar, leer un poquito de documentación, a lo mejor poner incluso una junta con el resto del equipo y decir como, oigan, tenemos esta pregunta, ¿qué opinan ustedes? Esto es lo que yo sugeriría, pero ¿cómo me pueden dar ustedes retroalimentación? Creo que ha funcionado muy bien ese tipo de retroalimentación entre nosotros y bueno, también es una buena parte de lo que me gusta hacer dentro de GBM, ¿no? Recibir feedback y estar comentando y estar todo el Sí. tiempo en contacto tanto con mi equipo, con los mismos stakeholders, ¿no? Porque pon tú que ya terminaste de definir con tu equipo, vamos a hacer esto, bueno, pues ahora tienes que regresar con el equipo y decirle, oye, mira, pensamos en esto, ¿te gusta? Va, perfecto. Entonces ya pues toca empezar a implementar. Normalmente si es algo completamente nuevo, pues toca también escribir un poquito de documentación o Ujú. documentos que les llamamos RFCs, que son Requests for Comments. Entonces Ok. también desarrollar un poquito de eso y ya, implementar. Ahora sí toca código, escribir, equivocarte. Eh, y bueno, ahí la verdad es que las librerías que utilizamos son estándar. Ok. Eh, en Python no utilizamos nada muy específico y va a depender mucho del caso de uso, Del modo. ¿no? Ujú.
Y bueno, ya otra parte del día yo creo que es seguir trabajando en los proyectos que tenemos más a largo plazo, ¿no? Que ya están en el roadmap muy definidos y que pues hay que estarle dedicando un buen rato, ¿no? Entonces a lo mejor no diría que esto es un día, es quizá una semana, ¿no? Como que he visto más, Sí. digo, varía mucho el día, ¿no? Pero más o menos ese es el tipo de Eso. actividades que actualmente hago. Genial. No, bueno, Sara, yo creo que me quedo mucho con lo que comentas de hablar con los stakeholders. Creo que es algo o una capacidad o una habilidad que se deja a veces un poco de lado y qué bueno que lo mencionas porque a mí me ha pasado que, oye, quiero desarrollar algo al principio y decía, oye, esto está buenísimo, voy y lo presento y el stakeholder dice, pero no me convence, no creo que lo voy a usar. Entonces es como mejor siempre involucrar al stakeholder, a quien va a ser el usuario, con el equipo, siempre que esté como todo muy integrado para que den feedback, también se sientan parte de esto que se está desarrollando y que todos vamos a utilizar. Entonces creo que es algo súper, súper importante. La documentación también, porque hay veces que a mí también me ha pasado como que desarrollaba algo y pues tenía cierta terminología que a lo mejor yo entendía, entonces siempre mejor tener todo documentado para que cualquiera pueda acceder a esa documentación, entender todo lo que eh, pues involucra el modelo, como que si tiene algunas siglas, si tiene alguna fórmula, que sepan cómo se calculó, qué se consideró, qué no se consideró, qué se excluyó, qué filtros tiene, no sé, todo tenerlo súper, súper claro, entonces creo que es algo súper bueno. Entonces, estoy haciendo esta recapitulación porque quiero tomar como lecciones aprendidas, recomendaciones. Entonces, no sé si quieres agregar alguna lección aprendida a lo largo. Hemos platicado de todo tu trayecto. ¿Qué otras lecciones aprendidas has tenido? Si faltó alguna y si no faltó ninguna, como que me gustaría que mencionemos los recursos de aprendizaje principales que tú utilizas o has utilizado. Me mencionabas algunos libros, todos esos los voy a poner ahí en el newsletter. Pero si hay alguno más que no se haya mencionado, que digas, oye, ¿sabes qué? Yo utilizo, por decir alguno, DataCamp o he utilizado Udemy porque también es bueno para empezar con la dinámica. He aprendido con este curso esta herramienta. O algún otro recurso de aprendizaje que tengas, también sería súper bueno compartirlo con la gente. Y eso, no sé si tengas algo por ahí. Bueno, a ver, yo creo que, igual como recapitulación, creo que hay 5 lecciones Perfecto. eh, importantes que he aprendido en esta pequeña y muy modesta carrera como científica de datos. La primera es que justo los tools, estas herramientas que utilizamos, no lo es todo, ¿no? La verdad es que por la misma Exacto. naturaleza cambiante de la ciencia de datos, del machine learning, pues siempre van surgiendo nuevas herramientas, optimizaciones, de repente la misma librería te cambia ya las Sí, cosas, entonces el toolset no lo es todo, y entonces creo que por eso es muy importante que todo el conocimiento lo enfoque siempre a proyectos, ¿no? O sea, como que tener este portafolio, estar exacto. metido, ser curioso y meterte a implementar cosas es lo que va a ser más enriquecedor para ti, ¿no? Eh, Esta parte de leer, entender recursos, revisar, aprender, siempre es muy, muy bueno y es una gran parte, la mayor parte de lo que te va a tocar hacer en esta carrera. Otra muy buena parte es esta parte de los proyectos. Entonces, el primero. El segundo, yo diría que es justo mantente actualizado todo el tiempo. Lo que menciono es muy cambiante esto. Hay que mantenerse actualizado y no solamente en actualizado de las bueno, ya salió un nuevo LLM, ¿no? Voy a leer qué pasa, no, sino sobre las mismas herramientas y sobre la misma literatura que ya existe, ¿no? Ujú. Luego se sorprende mucha gente porque mucho de lo desarrollado en Machine Learning que utilizamos hoy, pues es teoría que ya tiene Tiene décadas y años, sí. décadas, ¿no? Y así como está esto que ya sabemos de cajón, hay mucha otra de estadística, etcétera, que es muy bueno meterse y de repente pues seguir leyendo más a profundidad de eso. Hay mucho por donde aprender. Entonces, todo este seguir aprendiendo y mantenerte actualizado es muy importante. Eh, Luego también creo que es justo esto último que mencionamos, de pensar siempre en el negocio, ¿no? Para en el que estás, en el contexto en el que estás, tratarlo de entender
platicar con gente que no tiene nada que ver con tu perfil, Sí, solamente para entender cómo funciona el negocio, entender el way of working, qué importa, qué mueve, qué no ha funcionado, qué ha funcionado, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y va a terminar complementando tu perfil con esta parte de estrategia y de negocio muy bien, y al final es algo que vas a necesitar para cualquier análisis, para cualquier modelo que estés haciendo, ¿no? Y siempre tratar de que lo que haces pues esté orientado al impacto, ¿no? O sea, ese impacto, como tú lo quieras ver, para revenue, para las personas, para los clientes, para ti mismo, siempre todo hacerlo con impacto, ¿no? El cuarto punto es la importancia de la comunidad, ¿no? De pedir ayuda, de tener sí, mentoreo, de siempre va a haber gente que sepa más que tú. Aunque tú creas que eres el que más lo sabe, sí, en un lugar, siempre va a haber alguien que sabe más que tú y hay mucho que aprender de ellos, ¿no? Hay gente más abierta que otra, no me ha claro. tocado gente cerrada que no quiere enseñarte, entonces siempre tu primer pensamiento debe ser que la gente sí está dispuesta a resolver tus dudas, a orientarte y bueno, yo trato de hacerlo, justo, de ser congruente contigo mismo, ayudar a los demás también, Me creo encanta. que ayuda mucho y te ayuda a aprender mucho. Entonces, toda esta comunidad, incluso ir a conferencias, todo eso es parte Súper. de esto, ¿no? De ser parte de una comunidad completa, ayudar a los demás y pedir ayuda, creo que te va a ayudar mucho dentro de tu misma empresa, dentro de la organización, dentro de tu escuela, dentro de la universidad, de todos lados, creo que esa parte es muy importante. Y creo que el último, que no muchos tampoco hablan de ello, es la parte como de ética, ¿no? Y de que estés muy consciente de que todo lo que haces normalmente va a tener un sesgo Sí, eh, o va a estar overfiteado a algo. Entonces, pues como que siempre estar muy, muy consciente de eso, consciente. ¿no? Muchas veces hablamos de la ética en ciencia de datos y en machine learning como algo idealista, como si nunca va a ocurrir algo. Pero la verdad es que siempre está ocurriendo, solo no estás muy consciente de ello, ¿no? Entonces, como que también tener esa idea Consciente. en el fondo de tu cabeza es importante. Yo diría que esos son como, en recapitulación, los 5 puntos, ¿no? Ge- Genial. Um, y bueno, Genial, en ¿no? recursos, Ajá, como perfecto. ha variado mucho, igual depende en qué etapa estés tú aprendiendo y sí, dependiendo en qué etapa yo recomendaría diferentes recursos. Ok. Yo la verdad es que empecé mucho por cursos muy simples, eh, por ejemplo el de Andrew NG de Machine Learning, ese Ok. fue de los primeros que me eché. Hay mucho contenido también en YouTube gratis Sí. de Harvard y de Stanford en estadística, Ah, probabilidad, en wow. computación, en programación. Eso también se los recomiendo muchísimo, son gratis, se escuchan bien, están perfectos. A veces pueden ser un poquito más teóricos, pero incluso hay algunos profesores que dejan sus páginas abiertas como al mundo, entonces tú te puedes meter y ver los recursos y eso creo que también está buenísimo. Wow. Ok. Este, y bueno, hay un par de libros de estadística que siempre los recomiendo mucho, que son An Introduction to Statistical Learning. Ese Ok. está abierto y tiene Ah, genial. implementaciones en R, el original. Creo que muy recientemente sacaron el que tiene implementaciones en Python. De Ah, cualquier forma, ya genial. existía un repositorio en GitHub que traía todo traducido a Python. Eso es muy bueno para empezar en estadística. Ya después hay otro que es el que sigue ese, que es de Elements of Statistical Learning, si no me equivoco. Ese ya es como un siguiente paso. Para Machine Learning un poquito más profundo está el Bishop clásico, Pattern Recognition. Ese la verdad es que es un libro más de consulta que como para echarte Ujú. completo, la Ok. verdad. Y bueno, aquí tengo un par. Ahorita estoy leyendo Causal Inference in Python para toda la parte de experimentación. Creo que también eso es muy bueno. Súper. Eh, Effective Pandas, también ese lo utilizo como un libro de consulta, pero ya Consulta. como científico de datos que usas tanto Pandas, Pandas, a sí. veces no es la herramienta más eficiente, creo que debes de saber aprovecharla. Ese también me Genial. gusta mucho como consulta. Y bueno, de visualización de datos, que es algo que tampoco mencionamos en todo este tiempo, que también es una parte muy, muy Sí. importante, que toca aprenderla a golpes. El Storytelling with Data, ese libro es muy, 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 muy bueno.
ese sí es como para echártelo de inicio a fin y clavártelo en lo más profundo de la cabeza. Eh, Sí. y bueno, pues sí, creo que esos son mis recursos favoritos. Genial. Ese storytelling igual también yo creo que me lo voy a echar porque si bien lo he aprendido yo también a golpes, creo que estaría bueno tener ese recurso extra porque hay veces que nosotros desarrollamos o me ha pasado a mí que desarrollo un dashboard y sobre todo al principio, ¿no? Que no, como que no contaba la historia, ¿no? Era como que muchos visuales y yo desde mi perspectiva lo entendía y decía, mira, es que aquí puedes contar esto y esto y esto, pero es como que sea más digerible, que ellos puedan, como si fuera un libro, leerlo de arriba hacia abajo o con el flujo que tú veas conveniente, pero que sea fácil de leer, fácil de entender y que sea rápido, o sea, como que no tengan que entrar tanto así en detalle. Creo que me va a servir mucho ese libro, entonces yo también lo voy a Es tomar, todo un Saraí. arte, sí. Sí, es todo un arte, de verdad que sí, porque luego yo me echaba como mis horas de desarrollo, ¿no? Y decía, oye, bueno, aquí está el dashboard, súper padre. Y entraban y muchos, obviamente, sí decían, no, sí, sí, yo lo voy a usar. Y se metían conmigo y decían, ok, ¿y cómo lo muevo aquí? Ya, como que aprendían conmigo. Pero sí, no debe de ser necesario. O sea, debe de ser fácil que alguien entre y que, obviamente, si sabe interactuar con un dashboard, lo pueda leer y sea muy fácil de digerir y de leer, que no sea necesario que tú lo acompañes para que lo entienda y para que sepa qué está viendo, ¿no? Entonces, no, está súper, súper bueno. Yo lo voy a tomar ese libro también. Em, Saraí, creo que eso sería todo. Quería agradecerte mucho, mucho tu tiempo por todos tus aportes. Creo que eres alguien de quien se puede aprender mucho. Como bien mencionas, nuestras carreras a lo mejor son cortas, pero creo que en el mundo de los datos tampoco hay muchos que sean así súper, súper expertos que tengan miles de años. Entonces nosotros vamos ahí eh, forjando nuestro camino y lo vamos formando. Por ahí voy a estar compartiendo con la gente tus redes, específicamente LinkedIn y también tu Git para que vean todos los proyectos que tú has ido desarrollado y que fuiste mencionando ahí como superficialmente, porque si no nos vamos a tomar como 20,000 horas en cada proyecto que desarrollaste. Veo que tienes muchos repos, entonces creo que ahí la gente se puede meter, puede explorar lo que has hecho y también que tome ahí ideas de que, oye, si quiero empezar y quiero mostrarme creo que es súper fructífero hacer mi proyecto personal. Puede ser primero con cosas como que a mí me interesen y después solito el mundo profesional me va a ir llevando a que sea ya cosas más, pues con un impacto hacia una empresa, hacia el revenue, no sé, X, Y, Z. Enfocado, Pero sí. primero, sí, primero es llevarlo a algo más personal. No sé si tú quieres compartir algo más al público. Realmente yo creo que abarcamos prácticamente todo. Y nada, No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que pues este tipo de iniciativas creo que justo empatan mucho con este último, bueno, creo que no fue el último, uno de los puntos que mencioné, como de a escuchar a los demás, hacer comunidad, networking, buscar mentores. Creo que se alinea mucho a esa parte y de verdad que no termino de enfatizar lo importante que es, ¿no? sí, Aprender del resto. sí, Entonces, muchas felicidades por eso y muchas gracias también a todos los que escuchen. sí, esperemos que poco a poco vayamos creciendo en esta comunidad que estamos intentando formar. Tú eres pionera de este proyecto, créelo, eres literalmente el tercer capítulo. Entonces, bueno, nada, agradecerte. Todos van a tener las redes. Voy a hacer una recopilación de la información y de todo lo que platicamos aquí con Saraí. Lo vamos a intentar resumir en el newsletter para quien lo quiera leer de forma rápida, pero todos lo pueden escuchar, ya saben, aquí. Está el podcast en Spotify y en Apple Podcast, entonces ahí nos pueden escuchar. Saraí, nuevamente, muchas gracias y a todos los demás, nos vemos en el siguiente.